El mal rojo. Almohadilla, 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 la plaga de la calcificación. Era el año 2047 cuando los primeros casos comenzaron a aparecer en las costas de los países tropicales. Pescadores y trabajadores de la industria marina se quejaban de una extraña rigidez en sus músculos, como si su carne estuviera convirtiéndose en piedra. Lo que inicialmente fue diagnosticado como una rara enfermedad autoinmune pronto mostró un lado mucho más aterrador. La calcificación de los tejidos blandos, como la llamaron los científicos, transformaba lentamente la piel, los órganos y hasta los huesos en una sustancia similar al exoesqueleto de los crustáceos. El mundo entero estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría para siempre la comprensión de la humanidad sobre su relación con el entorno marino. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. El origen, el misterio se centraba en los crustáceos. Estudios iniciales detectaron un patógeno en camarones, cangrejos y langostas capturados en ciertas áreas del Océano Atlántico y Pacífico. Este patógeno, un hongo marino llamado Mycosporidium carcinus asterisco, infectaba a los crustáceos y liberaba esporas capaces de sobrevivir en temperaturas extremas. Sin embargo, algo había cambiado. Los científicos sospechaban que los efectos combinados de la contaminación, los microplásticos y las altas temperaturas del agua debido al cambio climático habían mutado al hongo, permitiéndole infectar a los humanos. Las primeras etapas de la infección eran sutiles: una ligera rigidez en los dedos, manchas rojizas en la piel y una sensación de picor constante. Sin embargo, con el tiempo, los tejidos blandos comenzaban a endurecerse y a adoptar patrones similares a las escamas de los cangrejos. Los infectados describían un dolor insoportable mientras sus cuerpos parecían convertirse en algo completamente diferente. La transformación era tan gradual que muchas personas ni siquiera se daban cuenta de que estaban cambiando hasta que era demasiado tarde. La enfermedad avanzaba lentamente como si el propio mar estuviera reclamando a la humanidad. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. La cura fallida. Los gobiernos del mundo, desesperados por detener la propagación, financiaron una solución experimental. Científicos en laboratorios de bioseguridad trabajaron día y noche para crear una cura basada en anticuerpos que atacaran al hongo invasor. Sin embargo, en su prisa, algo salió mal. La cura no solo falló en detener la enfermedad, sino que intensificó sus efectos, fusionando el ADN humano con fragmentos genéticos del patógeno y del crustáceo hospedador. Los infectados ya no solo se endurecían, comenzaban a transformarse en seres completamente nuevos. Los primeros en recibir la cura mostraron los efectos en cuestión de días. Sus cuerpos comenzaron a mutar, desarrollando extremidades adicionales, pinzas enormes en lugar de manos y ojos compuestos similares a los de los insectos. Sus mentes también cambiaron. Muchos perdieron completamente la razón, consumidos por un hambre insaciable de carne cruda y un instinto de proteger su territorio. Pero algunos pocos mostraron signos de adaptación, desarrollando nuevas habilidades como una fuerza sobrehumana y la capacidad de respirar bajo el agua. Este grupo emergente planteó un nuevo dilema: ¿eran enemigos, o el siguiente paso en la evolución humana? Almohadilla, almohadilla, almohadilla. La transformación. Lucía Rojas era una investigadora marina que trabajaba en la contención de la plaga. Había dedicado su vida al estudio de los ecosistemas marinos y no pudo evitar sentirse responsable cuando contrajo la enfermedad al manipular una langosta infectada. Al principio intentó ignorar los síntomas, pero no pasó mucho tiempo antes de que notara escamas rojas formándose en su brazo izquierdo. Luego vinieron los calambres, los patrones óseos extraños y las pesadillas de un abismo interminable. Lucía fue una de las primeras en recibir la cura experimental, pero al cabo de una semana, no podía reconocerse en el espejo. Su brazo izquierdo se había convertido en una pinza poderosa, mientras que su columna vertebral comenzó a formar protuberancias como si fueran caparazones. Lo peor era su mente. Podía sentir cómo su racionalidad disminuía, reemplazada por impulsos primitivos. Sin embargo, algo de su humanidad aún resistía. Se aferraba a su conocimiento científico, tratando de entender su nueva naturaleza antes de perderse por completo. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. La propagación. En menos de un año, la humanidad enfrentaba una nueva especie. Los crustáceo humanos, como los llamaban los medios, se organizaron en colonias cerca de la costa. Aunque algunos conservaban trazas de su humanidad, la mayoría se había entregado por completo a sus nuevos instintos. Eran extremadamente territoriales y violentos con los humanos que intentaban acercarse. Estas colonias eran organizadas y eficaces, utilizando los restos de la tecnología humana para construir estructuras que parecían amalgamas de coral y acero. El mundo se dividía entre los que querían exterminar a estas criaturas y los que las veían como el siguiente paso en la evolución.
Grupos de científicos y activistas argumentaban que los crustáceos humanos debían ser estudiados y protegidos, mientras que los militares proponían una erradicación total. Los enfrentamientos entre ambas facciones causaron una fractura social irreparable, llevando al colapso de varias naciones costeras. Almohadilla. La lucha por la supervivencia. Carlos Méndez, un joven biólogo, lideró un último intento por entender y posiblemente revertir la mutación. Con un equipo reducido, se infiltró en una de las colonias más grandes ubicada en las ruinas de un puerto industrial. Allí descubrieron que los crustáceos humanos habían desarrollado una estructura social compleja, con jerarquías y rituales. Los individuos más grandes, equipados con pinzas colosales, parecían actuar como líderes, mientras que los más pequeños cumplían funciones de recolección y defensa. Durante su investigación, Carlos se encontró con Lucía, quien aún conservaba parte de su humanidad. Ella le reveló que la cura había alterado sus mentes, conectándolos a un tipo de conciencia colectiva. Lucía intentó advertirle que su presencia podría desatar un ataque, pero era demasiado tarde. La colonia los rodeó y Carlos tuvo que tomar una decisión desesperada: destruir sus muestras y escapar con vida, o intentar razonar con la colonia y arriesgarlo todo. Carlos optó por comunicarse. Utilizando una combinación de señales sonoras y patrones de luz, logró captar la atención de los líderes de la colonia. Para su sorpresa, los crustáceos humanos parecieron entenderlo. En un acto inesperado, Lucía intervino y actuó como mediadora, utilizando su conexión con la conciencia colectiva para transmitir el mensaje de Carlos. El mal rojo 2, la ascensión del abismo. Capítulo 1, un frágil equilibrio. La tregua entre los humanos y las colonias de crustáceos humanos había evitado la destrucción inmediata, pero la tensión seguía presente en cada frontera costera. Carlos Méndez, ahora reconocido como un defensor del entendimiento interespecies, se encontraba en la primera línea de esta difícil paz. Junto a su equipo de investigadores, había establecido una base de operaciones en lo que una vez fue una plataforma petrolera en desuso, un punto neutral en el que podían reunirse representantes humanos y de las colonias. Lucía, quien había logrado mantener parte de su humanidad a pesar de su transformación, se había convertido en la principal enlace entre ambas especies. Aunque su apariencia causaba rechazo entre algunos humanos, su conocimiento del hongo Mycosporidium carcinus y su conexión con la conciencia colectiva de las colonias eran invaluables. Sin embargo, el frágil equilibrio tambaleaba. Algunos gobiernos humanos consideraban a los crustáceos humanos como una amenaza latente y mantenían fuerzas militares en las costas. Al mismo tiempo, facciones extremistas entre los crustáceos humanos creían que coexistir con los humanos era una forma de traición. En este panorama dividido, Carlos y Lucía trabajaban incansablemente para evitar un conflicto mayor. Capítulo 2. La adaptación forzada. Con el paso del tiempo, las colonias de crustáceos humanos comenzaron a prosperar en las zonas costeras, transformando los entornos en sus propios hábitats. Algunas ciudades humanas cercanas a las costas fueron abandonadas, convertidas en territorios neutrales donde los crustáceos humanos creaban estructuras hechas de coral, acero reciclado y restos de tecnología humana. La humanidad, enfrentada a una nueva realidad, tuvo que adaptarse rápidamente. Los países comenzaron a formar acuerdos diplomáticos con las colonias más racionales, estableciendo zonas comerciales donde ambas especies pudieran intercambiar recursos. En muchos casos, los crustáceos humanos ofrecían tecnologías basadas en su biología avanzada, mientras que los humanos proveían alimentos procesados y materiales. Sin embargo, la adaptación no fue uniforme. Regiones del mundo con menos acceso a tecnología o diplomacia veían a los crustáceos humanos como invasores. Las tensiones crecieron y los enfrentamientos ocasionales recordaban lo delicada que era esta coexistencia. Capítulo 3. Ciencia y controversia. A medida que los crustáceos humanos establecían su lugar en el mundo, los científicos humanos comenzaron a estudiar sus capacidades. Estos seres no solo habían desarrollado habilidades como la respiración bajo el agua y la regeneración de tejidos, sino también una resistencia asombrosa a las enfermedades y condiciones extremas. Estas investigaciones llevaron a debates éticos profundos. Algunos sectores argumentaban que el futuro de la humanidad podría estar en adoptar estas mutaciones para sobrevivir a los cambios climáticos y los desastres ambientales. Otros advertían que jugar con el ADN humano podría llevar a consecuencias desastrosas. El dilema se intensificó cuando un grupo de científicos reveló que habían desarrollado un tratamiento experimental que podía dar a los humanos algunas habilidades de los crustáceos humanos sin necesidad de transformación completa. Esto desató un movimiento global dividido.
quienes querían abrazar la evolución y quienes creían que esta tecnología ponía en riesgo la esencia misma de lo humano. Capítulo 4. El auge de una nueva sociedad. Con el tiempo surgieron comunidades mixtas de humanos y crustáceo-humanos que lograron convivir de manera armónica. Estas comunidades se encontraban principalmente en islas y zonas costeras aisladas, donde ambas especies trabajaban juntas para construir un futuro sustentable. Estas ciudades combinaban tecnología humana y biotecnología de los crustáceo-humanos, creando avances como plantas submarinas de energía y cultivos adaptados al agua salada. Sin embargo, estas comunidades también enfrentaban presiones externas. Los grupos extremistas de ambos lados veían la convivencia como una traición y atacaban estas zonas. Carlos y su equipo trabajaban como mediadores y protectores, intentando demostrar que la coexistencia era posible. Lucía, aunque seguía lidiando con su dualidad entre humana y crustáceo-humana, se convirtió en una figura clave para inspirar a ambas especies. Su capacidad para conectar con la conciencia colectiva le permitía anticipar problemas y buscar soluciones antes de que se convirtieran en crisis. Capítulo 5. El futuro incierto. A pesar de los avances, el mundo seguía siendo un lugar frágil. Las tensiones entre humanos y crustáceo-humanos eran un recordatorio constante de lo difícil que es superar el miedo a lo diferente. Sin embargo, también había esperanza. Los jóvenes de ambas especies comenzaron a crecer juntos en comunidades mixtas, desarrollando una visión del mundo menos dividida. Carlos, ahora un hombre mayor, miraba el horizonte desde una de las plataformas costeras. Aún recordaba el sacrificio de Lucía y todo lo que habían perdido para llegar a ese momento. Sabía que el trabajo no había terminado, pero también reconocía los pequeños triunfos, una nueva generación que no conocía el odio con el que él había crecido. En las profundidades del océano, sin embargo, algo aún se movía. Los restos del abismo lumínico albergaban secretos que la humanidad no había descubierto por completo. Una espora perdida comenzaba a crecer, prometiendo que la evolución, para bien o para mal, nunca se detendría. El mal rojo 3, el legado del abismo. Capítulo 1. El despertar de las profundidades. Mientras la tensa paz entre humanos y crustáceo-humanos se mantenía, las profundidades del océano ocultaban un peligro mayor. En el corazón del abismo lumínico, una colonia de esporas evolucionadas de Mycosporidium carcinus comenzó a mutar de manera impredecible. Estas esporas habían adquirido la capacidad de fusionar tejido humano con tecnología, creando formas de vida biomecánicas completamente nuevas. Su energía provenía de una reacción química desconocida, que amenazaba con alterar los ecosistemas marinos y costeros. Carlos Méndez, ahora un veterano defensor de la coexistencia, recibió informes sobre extraños avistamientos en zonas costeras aisladas, máquinas vivientes que emergían del agua y mostraban un comportamiento agresivo hacia cualquier intruso. Convencido de que estas criaturas representaban una nueva fase de la plaga, reunió a su equipo y se preparó para investigar el origen de estas anomalías. Lucía, cada vez más conectada con la conciencia colectiva de los crustáceo-humanos, sintió un llamado desde las profundidades. Contra el consejo de sus aliados, insistió en acompañar a Carlos en su expedición, afirmando que solo mediante su conexión podría entender y detener la amenaza antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 2. La expedición final. Carlos, Lucía y un equipo mixto de humanos y crustáceo-humanos se embarcaron en una misión hacia el abismo lumínico. Utilizando una avanzada tecnología submarina desarrollada conjuntamente por ambas especies, se adentraron en las profundidades del océano. Lo que encontraron fue un ecosistema completamente transformado, torres de coral biomecánico, criaturas con extremidades de metal y carne, y una extraña energía que pulsaba desde el fondo. Al llegar al epicentro descubrieron una colosal estructura viviente, una amalgama de tejido orgánico y tecnología que parecía tener conciencia propia. Lucía se conectó mentalmente con la estructura y descubrió que las esporas habían evolucionado para crear un nexo, una entidad diseñada para expandirse y absorber toda forma de vida en su entorno, fusionándola en una nueva unidad universal. El nexo percibió la presencia del equipo y desató su defensa. Criaturas biomecánicas comenzaron a atacar, obligando a los expedicionarios a luchar por sus vidas. Mientras el caos se desataba, Lucía convenció a Carlos de que debían intentar comunicarse con el nexo en lugar de destruirlo. Capítulo 3. La negociación imposible. Lucía utilizó su conexión con la conciencia colectiva para interactuar con el nexo. Este reveló su propósito: unir a todas las formas de vida en una única entidad perfecta, eliminando las diferencias que causaban conflicto.
Aunque la idea parecía utópica, Lucía comprendió que este proceso destruiría la individualidad y la autonomía de todas las criaturas vivientes. Carlos propuso un compromiso: permitir que humanos y crustáceo-humanos coexistieran en paz sin necesidad de una fusión total. Sin embargo, el Nexo consideraba la diversidad como una amenaza para la estabilidad universal. La negociación alcanzó un punto muerto, y el equipo enfrentó una difícil decisión: intentar destruir al Nexo o encontrar una forma de sellarlo en las profundidades. Capítulo 4. El sacrificio de Lucía. En un acto de desesperación, Lucía decidió fusionarse parcialmente con el Nexo para reprogramarlo desde dentro. Su conexión con la conciencia colectiva le permitió infiltrarse en sus sistemas y redirigir su energía hacia la autorregeneración en lugar de la expansión. Este proceso fue doloroso y arriesgado, pero logró ralentizar la amenaza del Nexo. El equipo, guiado por Carlos, aprovechó la distracción para activar un dispositivo diseñado para sellar el abismo lumínico con una barrera biotecnológica. Con el Nexo contenido, las profundidades volvieron a la calma, pero a un alto costo. Lucía había perdido completamente su humanidad, convirtiéndose en una entidad híbrida que vigilaba el Nexo desde dentro. Capítulo 5. El nuevo comienzo. La humanidad y los crustáceo-humanos, conscientes del sacrificio de Lucía, comenzaron a trabajar juntos más estrechamente para prevenir futuros desastres. Se establecieron programas de investigación para estudiar la biología del Nexo y garantizar que permaneciera sellado. Las comunidades mixtas crecieron, demostrando que la cooperación era posible incluso en las circunstancias más difíciles. Carlos, ahora en sus últimos años, dedicó su vida a enseñar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la coexistencia y el respeto mutuo. Aunque el mundo seguía enfrentando desafíos, el sacrificio de Lucía sirvió como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad podía encontrar un camino hacia la luz. Sin embargo, en las profundidades del abismo lumínico, un tenue pulso de energía recorrió la estructura biomecánica del Nexo. En su interior, Lucía abrió los ojos, ahora brillantes con una luz rojiza, mientras una voz susurrante resonaba en su mente: esto es solo el comienzo. El mal rojo 4, el renacer del abismo. Capítulo 1, ecos del pasado. Han pasado 40 años desde que el Nexo fue sellado en el abismo lumínico. El sacrificio de Lucía y el liderazgo de Carlos marcaron el inicio de una era de coexistencia entre humanos y crustáceo-humanos. Sin embargo, esa paz nunca fue sencilla. Las tensiones sociales, culturales y económicas entre ambas especies continuaban erosionando los cimientos de esta frágil unión. Carlos Méndez, ahora en sus 85 años, había dejado atrás las misiones activas y dedicaba sus días a enseñar en la primera Academia Mixta de Humanos y Crustáceo-Humanos, ubicada en lo que una vez fue una estación petrolera en el Golfo de México. Allí compartía historias de sus aventuras y enseñaba la importancia de la colaboración y el respeto mutuo. Pero en las noches su mirada se perdía en el horizonte, como si esperara un eco del pasado. Entre los estudiantes más prometedores de Carlos estaba Elena Méndez, su nieta. Con tan solo 28 años, había demostrado un talento extraordinario para la biología marina y la tecnología biotecnológica. Elena compartía con su abuelo una pasión por la investigación y un anhelo de encontrar soluciones que evitaran conflictos futuros. Capítulo 2. La ruptura del equilibrio. Todo cambió cuando un grupo de científicos radicales, liderados por el Dr. Holden Krauss, descubrió una debilidad en la barrera biotecnológica que contenía al Nexo. Krauss había pasado décadas estudiando los informes antiguos sobre las esporas y estaba convencido de que el Nexo no era una amenaza, sino una herramienta mal comprendida para la evolución humana. El equipo de Krauss utilizó un sumergible experimental para perforar la barrera. Este acto liberó una nueva generación de esporas que habían evolucionado en secreto durante años. A diferencia de las versiones anteriores, estas esporas no solo infectaban tejido orgánico, sino que también podían integrarse con tecnología, creando criaturas híbridas más avanzadas y letales. Estas entidades, denominadas por los medios como los Heraldos del Abismo, emergieron de las profundidades y atacaron ciudades costeras, destruyendo infraestructuras y forzando evacuaciones masivas. Las tensiones políticas se intensificaron. Algunos gobiernos culparon a los crustáceo-humanos por la nueva amenaza, lo que resultó en ataques preventivos contra colonias pacíficas. Mientras tanto, facciones extremistas dentro de los crustáceo-humanos comenzaron a atacar asentamientos humanos, acusándolos de ser los responsables de la ruptura del Nexo. Capítulo 3. La misión de las nuevas generaciones.
Elena Méndez decidió actuar. Junto a un equipo diverso que incluía a Marina, una crustácea humana con habilidades únicas para interactuar con la conciencia colectiva, y Ethan Varga, un exmilitar que buscaba redención tras la pérdida de su familia en los ataques, emprendieron una misión para sellar el nexo una vez más. Cada miembro del equipo tenía su propia historia y sus propias motivaciones, pero compartían un objetivo común: salvar a sus mundos de la destrucción. La expedición no fue fácil. En el camino enfrentaron criaturas híbridas que desafiaban la lógica y la naturaleza. Estos seres, capaces de manipular su entorno, eran más rápidos, inteligentes y organizados que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. A medida que se acercaban al abismo lumínico, el equipo descubrió ruinas submarinas que sugieren que el nexo había influido en civilizaciones antiguas mucho antes de ser descubierto por los humanos modernos. Capítulo 4. El sacrificio final. En el núcleo del abismo lumínico, el equipo encontró a Lucía. Había pasado décadas fusionada con el nexo, luchando constantemente contra su voluntad para contener su expansión. Su apariencia era la de una criatura mitad humana, mitad biomecánica, y aunque su voz era débil, su determinación seguía intacta. Lucía advirtió que el nexo había evolucionado hasta convertirse en una entidad consciente, con un objetivo claro: absorber toda forma de vida para alcanzar una unidad perfecta. Elena propuso un plan desesperado: usar la conexión mental de Lucía con el nexo para reprogramarlo. Esto requería que ella misma se conectara al núcleo, uniendo su conciencia con la de Lucía para detener la expansión del nexo desde dentro. Sabía que esto significaba renunciar a su humanidad, pero estaba dispuesta a hacerlo por el futuro de ambas especies. En un momento de despedida, Carlos, a través de una transmisión desde la superficie, le recordó a Elena que su sacrificio no sería en vano. Con lágrimas en los ojos, Elena se conectó al núcleo, sintiendo cómo su mente se fusionaba con la de Lucía y el nexo. Juntas lograron redirigir la energía del nexo hacia su propia contención, sellando las profundidades para siempre. Epílogo: un nuevo horizonte. Con el nexo sellado, las esporas perdieron su capacidad de propagación, y las criaturas híbridas desaparecieron. La humanidad y los crustáceo humanos comenzaron un proceso de reconciliación, reconociendo los errores del pasado y trabajando juntos para construir un futuro más justo y sustentable. Las comunidades mixtas crecieron, adoptando tecnologías híbridas que combinaban lo mejor de ambas especies. Carlos Méndez, en sus últimos días, escribió un libro sobre los eventos que marcaron su vida, asegurándose de que las generaciones futuras nunca olvidaran los sacrificios de Lucía y Elena. En las profundidades del abismo lumínico, el núcleo permaneció en silencio. Pero en su interior, Lucía y Elena, ahora guardianas eternas, mantenían la vigilancia, asegurándose de que el nexo nunca volviera a amenazar la vida en la Tierra.